¿Has oído hablar del emperador extranjero que quiso reinar sobre México? En plena ocupación militar francesa, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, heredero de una de las casas más antiguas de Europa, fue coronado emperador el 10 de abril de 1864. Criado entre los rígidos protocolos vieneses, todos esperaban que fuera un gobernante distante y conservador, pero él sorprendió al mundo. Era un idealista. Veía en México no un botín imperial, sino la posibilidad de construir una nación justa, moderna y reconciliada. Deseoso de comprender a su pueblo, contrató al sabio náhuatl Faustino Galicia Chimalpopoca para aprender náhuatl y mandó imprimir decretos imperiales en ese idioma y en español. No era un gesto simbólico, era su manera de decir esto también es para ti. Implementó un impuesto del 1% sobre las grandes propiedades, cuyo dinero se destinaba íntegramente a escuelas rurales, conectando la reforma agraria con la educación del pueblo. Fundó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, donde campesinos e indígenas podían denunciar abusos laborales y recibir amparo legal. Junto a su esposa Carlota, instituyó la Orden Imperial de San Carlos, el primer reconocimiento oficial al mérito femenino. Su sueño, un imperio próspero, justo y sin divisiones. Pero el tablero internacional cambió. Francia retiró su apoyo y Maximiliano quedó solo frente al ejército republicano. Intentó negociar con Benito Juárez, ofreciendo reconciliación y cargos, pero el presidente se negó. Desde 1862, existía una ley contra los traidores que ayudaran a un invasor, y Maximiliano la conocía. Su juicio no fue un capricho, sino la consecuencia de su propia elección. Antes de morir, dijo con serenidad: «Muero por una causa justa, la independencia y la libertad de México». Su sangre selló el fin del imperio, pero también dejó una pregunta que aún resuena. ¿Fue Maximiliano un invasor condenado o un soñador adelantado a su tiempo? Síguenos para más historias como esta.